tiene una duración de entre 10 o 15 días tranquilos. Antes del viaje siempre digo lo mismo: realizar un croquis, estudiar, vaya por Dios, esperar una hora. Ahí está. Antes del viaje, como digo, tenéis que realizar, es lo que yo recomiendo para que no tengáis problemas en la ruta y para que no perdáis tiempo también en la misma. Yo siempre lo que hago es realizar un croquis, medir los kilómetros que hay entre enclave y enclave, ver la climatología, que es súper importante, las distancias, localizaciones. Ahora con el móvil ayuda mucho, informaciones de todo tipo, los horarios, si es invierno, verano, las horas de luz, y llevar siempre una ropa adecuada. La ruta que voy a presentar es una ruta relativamente asequible, salvo unos enclaves que vamos a detallar. El 90% de la ruta se puede llegar en coche prácticamente a los mismos lugares y los paseos pues son asequibles. Yo la ruta que he hecho este año costaba de 60 o 70 enclaves y me pareció una auténtica barbaridad traerlos aquí todos. Os voy a traer solamente 41 y vais a ver que son excepcionalmente bonitos, impresionantes e increíbles. La ruta, como su propio nombre indica, está centrada en el mundo betón, principalmente. También vamos a ver muchas cosas de siglos anteriores y siglos posteriores. Y muy volcada también en el mundo de la litolatría. Hace 15 días estuvo Jesús Callejo aquí hablando de este tema. Lo hizo perfectamente, tomarlo como una conferencia, digamos, no me sale ahora. Esto que vamos a hacer es una práctica de lo que hizo Jesús Callejo el otro día. Lo primero que vamos a hacer, para no repetir continuamente la cronología de lo que son betones, etcétera, etcétera, lo que vamos es a describirlos de una forma muy básica, de nivel primario. Los betones es un conjunto de pobladores prerromanos de cultura celta que habitaban un sector de la parte occidental de la península ibérica. Su asentamiento tuvo lugar entre los ríos Duero y Tajo, principalmente en el territorio de las actuales provincias españolas de Ávila, Salamanca y Cáceres, en parte de las de Toledo y Zamora, así como en el oriente portugués. Cronológicamente, pues se sitúan en la segunda edad del hierro, entre los siglos V y II, que ya empieza con la conquista romana. Aquí vamos a tener dos consideraciones. Los betones no se llamaban a sí mismos betones. De hecho, no conocemos cómo se llamaban ellos mismos. Lo de betón viene dado por el nombre por sus conquistadores romanos. Y vamos a enseñar también que lo del mundo celta e indoeuropeo son temas que están en estudio. Siempre se ha dicho así de forma general, pero hoy en día son términos que se tienen todavía que definir. Si algo caracteriza el mundo betón, son los berracos. Siempre se ha dicho que ha sido el pueblo de estas esculturas zoomorfas. Durante estos años he estado leyendo mucho sobre el tema de los zoomorfos y todo esto, y en el año 2020 leí en el Español un artículo publicado por los profesores que tenéis en la diapositiva dentro de un proyecto respaldado por la Universidad Autónoma de Madrid. En él se nos dice que hay unas 400 esculturas en España y 20 en Portugal. Realmente los berracos no tenemos referencia en el mundo antiguo. Los conquistadores romanos no dicen nada. Los visigodos tampoco y los islámicos menos. Con lo cual, la primera referencia que tenemos de estas esculturas es en el siglo XIII, en el fuero de Salamanca, en el que se nos dice que un
berraco hacía de división territorial. Las características morfoestructurales las han dividido estos profesores en el grupo A, toros, B, jabalíes o suidos en posición de ataque. Un suido es un cerdo o un jabalí. Antes del siglo XVIII los jabalíes y los cerdos no se diferenciaban mucho. Es a partir del siglo XVIII cuando los ingleses introducen genéticamente el cerdo rosita que todos conocemos ahora, con fines comerciales. Con lo cual, antes del siglo XVIII, el jabalí y el cerdo eran más o menos lo mismo. Era un suido. Y la clase del grupo C, los berracos pequeños. Funciones, pues en el grupo A, protección de ganado y de recursos naturales. Los suidos en posición de defensa eran utilizados como defensa de la comunidad y de sus valores étnicos. Y el grupo C, su utilización era individual y la protección al alma de los muertos. En resumen, la función que tenía era apotropaica, es decir, una protección, digamos, mágico-religiosa. La ruta que vamos a desarrollar es por las comarcas actuales de Ávila y de Salamanca. Como veis en la diapositiva, más o menos no. Esta es la zona por la que se desarrolla nuestra ruta. Como veis, yo tengo todos los mapas llenos de garabatos, de monigotes y de todo, para no perderme absolutamente nada de lo que voy a ver en la ruta. Nosotros somos de Toledo, Madrid, y vamos a subir desde el sur al norte por la Nacional 420 hacia Ávila. La ruta de Ávila, por la zona de Ávila, se va a desarrollar casi en toda la integridad alrededor de la Nacional 110. Es todo lo que se llama el Valle de Amblés. No hay mejor lugar para empezar la ruta que en los toros de Guisando. Es nuestro enclave número 1. Posiblemente pues sean los zoomorfos más importantes del mundo betón y de los más conocidos. Tampoco nos vamos a meter mucho en la historia que tiene cada enclave, porque si no nos tiramos aquí 3 días. Lo que nos interesa es la ruta, ver los enclaves, ver la potencia visual y energética que tiene, y luego pues ustedes estudian y ven en bibliotecas o por internet, digamos, el contexto histórico y la historia que tiene cada uno. ¿Qué vamos a señalar importante que tuvo lugar en los toros de Guisando? Pues lo más importante es el tratado de 1468 entre Enrique IV y su hermana Isabel de Castilla. En el mismo, Isabel de Castilla es declarada como princesa de Asturias y heredera del trono de Castilla. Esto cambia la historia de Castilla para siempre, la de España y la del mundo. Con lo cual los toros de Guisando, aparte de la potencia visual que tienen en el mundo betón y significativa, también es que ha dado en el mundo pues que lo ha cambiado. Esto, si veis en la parte inferior derecha, en los toros de Guisando miran a un punto blanco que está en mitad de la sierra, que es nuestro siguiente enclave a visitar. El convento de Guisando, el convento de las Cuevas San Jerónimo de Guisando. Como habíamos hablado antes, esto también es una ruta muy dedicada a la litolatría, al culto a la piedra, al culto a los montes, al culto a la sierra. Y no hay nada más antiguo en el mundo, digamos, de religioso humano que las cuevas. Las cuevas en el Paleolítico fueron nuestros primeros recintos sagrados. Que se llame San Jerónimo el convento de las Cuevas ya nos quiere indicar que hay, antes de lo que es el convento en sí, hubo algo mucho más antiguo. De hecho, el primer monasterio en sí, construido entre 1375 y 1550,
hubo un incendio, se levantó un segundo monasterio que duró hasta 1808, cuando fue destruido por los franceses. Luego pues vino toda la desgracia de las desamortizaciones, se convirtió prácticamente en una ruina, hasta en el periodo romántico en el que no sé si era una duquesa o sí, una noble, reconstruye de forma romántica, cada pieza por su lado, pero con una visibilidad muy especial de ese periodo histórico. Señalar la cueva de San Patricio, que es el origen en sí del lugar religioso medieval de este enclave. A partir de la cueva ya se levanta, digamos, el monasterio católico tradicional, y según los monjes de este convento, los toros de Guisando estaban esparcidos en ese monte. Luego fueron reunidos en el sitio que tenemos ahora. Había 5 toros de Guisando, ahora tenemos 4. También esto, aparte de la cueva de San Patricio, tenemos otras oquedades menores que actuaban como eremitorios altomedievales. Y quién sabe si prehistóricos. Por lo que me dijeron, no habían encontrado nada prehistórico por la zona, pero no lo descartan. Y como veis en la parte inferior, pues subiendo unas escaleras pétreas, podemos llegar hasta la ermita de San Miguel, un santo de los más esotéricos que tenemos. El convento de Guisando es privado, pero si entráis en la página web os da la fórmula de cómo visitarlo. Os lo recomiendo porque es fantástico. Ya esto, en la misma carretera, a la altura del Berraco, nos vamos a desviar 3 kilómetros a San Juan de la Nava, y a 2 kilómetros escaso al norte, por un camino practicable en coche si tenéis cuidado, tenemos el paraje de Santa Justa. ¿Qué es el paraje de Santa Justa? Pues realmente no lo sabemos. Vemos un conjunto de piedras raras. ¿Y qué pienso que es? Pues según me estuvieron comentando, ahí tenían la historia de que hubo una ermita dedicada a Santa Justa, de la que no se encuentra ahora prácticamente nada. Lo que sí que dejamos y vemos a pie de coche es una pila bautismal, entre comillas, con los lados llenos de unas cazoletas impresionantes. En el mismo cercado hay 3 tumbas antropomorfas, y de ese mismo lugar, por lo que veis por el camino ese que veis en la fotografía inferior, se subió un paraje de berrocales, que en toda Betonia, si veis parajes de berrocales grandes y extraños, tenemos que ir allí porque va a haber cosas raras allí, casi seguras. Y lo que tenemos a unos 100 metros de los berrocales es una especie de altar, no sé si es altar o si es una piedra de encuentro, no lo sé porque no lo sé exactamente, no encuentro ningún papel ni ninguna información que lo diga, pero está llena de cruces, con lo cual te está indicando que era un lugar sagrado. No sé si a modo de altar religioso o lugar de unión entre pueblos, pero toda piedra que está marcada con tantísimas cruces es por algo. Luego también está llena de cazoletas y de marcas extrañas. Lo dejo ahí, no me meto. El lugar es fantástico. De este mismo lugar podemos recuperar la Nacional fácil con el coche, son 2 kilómetros o 3 de camino, muy fácil. Y podemos llegar a Ávila. Ávila no me voy a meter porque Ávila es una capital espectacular, pero como estamos en el tema de betones, etcétera, yo os recomiendo un lugar, el Museo Arqueológico, que está, vamos, yo lo veo pequeño pero con una hermosura impresionante, donde vamos a tener elementos arqueológicos de lugares que vamos a visitar ahora con, digamos, posterioridad. Y luego el anexo de Santo Tomé el Viejo, donde tenemos una colección de berracos impresionante. Y dejamos ya Ávila, y a 2 kilómetros al norte, fácil de llegar, llegamos a Narrillos de San Leonardo. Lo he tomado porque el zoomorfo que tenemos aquí me encanta, está lleno de, no sé si son o cazoletas, agujeros, no lo sé lo que son. Y curiosamente lo que siempre veo, están siempre al lado de la iglesia. Se conoce que
El ser humano sabía que esos animales eran sagrados y los ha llevado a su terreno de ahora. Los ha querido asociar también a los lugares sagrados actuales. En el mismo Narrillo de San Leonardo tenemos un canto de responso que se llama Canto de las Ánimas. Los cantos de los responsos son comunes en Betonia y en los núcleos, digamos, rurales. He visto muchos. Y al parecer tienen un origen precristiano. La gente tiraba una piedrecita al canto de los responsos para protegerse de las ánimas y de la Santa Compañía. Y ya en el cristianismo servía para orar, lanzar un responso a los muertos y ayudarlos en el purgatorio. De allí vamos a recorrer unos 15 kilómetros y nos vamos a Chamartín, al castro de la Mesa de Miranda y a la necrópolis de la Osera. Lo pongo porque para mí es el castro mejor conservado de toda Ávila. Me parece espectacular. Tiene 3 recintos, tiene un entorno natural impresionante, muros perfectamente conservados, se tiene también campos defensivos de piedras hincadas que eran para que molestase e impidiese un ataque frontal al mismo castro o le impedía de una forma bastante, efectiva. Y dentro de la Mesa de Miranda me llamó muchísimo la atención la necrópolis de la Osera, que según los arqueólogos pues tiene su parte de, que está formada por constelaciones, muy referida por los estudios de arqueoastronomía. No nos metemos en ello porque nuestro objetivo aquí es ver lugares, no explicarlos, porque si no nos tiramos aquí pues toda la noche. Ya en sí volvemos a la Nacional 110. De aquí a partir de ahora no nos vamos a mover para nada. Tenemos que tener en cuenta que desde Ávila hasta el Barco de Ávila son 87 kilómetros, casi nada. Y en 87 kilómetros nos vamos a hartar a ver cosas. A 10 kilómetros al lado de la carretera, tanto al norte como al sur. En la ruta esta no vamos a ir a los municipios de forma salteada, los vamos a ver uno detrás de otro, con lo cual no tenéis que estar casi ni mirando en el mapa ni nada. Nuestro primer enclave que vamos a ver ya en la Nacional 110 es Muño Pepe. El coche se puede dejar en el potro este que tenemos aquí, y justamente enfrente tenemos la Peña de la Atalaya. Su propio nombre indica lugar de vigilancia. Es un topónimo que indica fortaleza. Y dentro de este canto que tenemos Atalaya 1 y Atalaya 2 tenemos pinturas rupestres. Si veis en la foto inferior de la Atalaya, veis como un pequeño abrigo que lo vamos a ver en muchos de los enclaves de lo que vamos a ver ahora en Betonia. Tenéis también explicado perfectamente las pinturas que vais a ver. Y tenemos un segundo canto, que es el Canto del Cuervo, nombre también sugerente y muy fáciles de localizar, porque ocurre con estos cantos como los que vamos a ver a continuación, que si no sabemos qué cantos son, con tal de ver el horizonte y ver los más grandes y los más raros, esos son. Con una eficacia de un 90%, no tiene pérdida, muy fácil de llegar a ellos. Galindo es el siguiente lugar que vamos a ver. Esto, la Peña del Águila, es una aldea calcolítica del 3er milenio antes de Cristo. Lo interesante de este lugar es que hay un grabado de una cabra que yo no encontré. Te pone que está a 50 metros, estuve ahí dando una vuelta, pero os tengo que ser sincero, no lo encontré. Vi una especie como de altar escalonado, pero estaba vivo con otros amigos y me han dicho lo mismo. Dice, no sé por qué no hemos dado con la cabra. Si vais allí y lo veis, pues genial. Al lado de la carretera, dejéis el coche al lado de la señal,
no tiene pérdida. Y en la misma carretera llegamos a Oco, es una aldeita a 8 kilómetros de la Piedra del Águila, donde está una de las necrópolis más fascinantes que haya visto nunca. Como veis en el mapa, está a 5 minutos del pueblo. Dejáis el coche en el Potro de Herrar y en el mismo camino, como veis en la fotografía superior, hay ya 2 tumbas antropomorfas de bañera. Y volvemos a utilizar lo mismo, las piedras raras. Hay una piedra, si veis en la fotografía central, que destaca por su forma y por su altura de todo el entorno. Pues tiene cazoletas, entre las cazoletas tiene canales que no sé si son naturales o artificiales o si son ligeramente modificados, pero volvemos a lo mismo que con la peña de la Atalaya y la del Cuervo. Es la peña rara, la peña que destaca del entorno, la que hay que buscar. Y ahí tenemos las cazoletas, los surcos entre cazoletas y tumbas. Que haya sido un altar más antiguo que las propias tumbas, pues eso ya no lo sé. Pero el lugar es fascinante. Volvemos otra vez a la Nacional 110, cogemos nuestro camino y nuestro siguiente municipio es Santa María del Arroyo. Tampoco tiene pérdida. Tenemos aquí un verraco de clase C. Al lado, vuelve a estar al lado de un lugar sagrado actual, al lado de la ermita de San Antonio. Lo vemos, ponemos el coche al lado, disfrutamos de él y volvemos otra vez a la carretera. Como veis, Santa María del Arroyo, y a unos 10 kilómetros al sur vamos a Narros del Puerto. Bueno, vamos a hacerlo de más lejos a más cerca. Directamente vamos al sur a Villaviciosa. Villaviciosa tiene un castillo, un verraco, una pequeña necrópolis con 2 a 3 tumbas llamadas las Andas y un cimbanillo que está encima de una roca que sobresale digamos del entorno. No sé si fue una roca sagrada o simplemente es que fue una roca que por su tamaño y altura pues les valía para hacer esta pequeña espadaña. De aquí tenemos uno de los lugares, digamos, clásicos de lo que es Betoño, el Castro de Ulaca. El Castro de Ulaca puedes dejar el coche en su aparcamiento, pero tenemos unos 45 minutos de subida que yo que sé que es algo dificultosa. Yo me acuerdo que aquí la habéis subido con lluvia. Yo me quedé flipado cuando me lo contabais. Pues de vuestras narices, porque yo he ido con gente más joven que yo y se me queda por el camino. Digo, pues aquella gente que la ha subido con un vendaval que te cagas. Bravo por todos vosotros, yo me quedé alucinado. Clásico, pues el altar del Castro de Ulaca, la sauna ritual, hay mucho hablado de taurobolios, rituales con sauna, con agua, con sangre de toro, etcétera, etcétera, que no nos vamos a meter porque, como hemos dicho antes, esta conferencia va de recorrer lugares. En todo el castro se pueden también ver restos de las casas, no sé si estos son sillones o si es que veo yo sillones, yo no me meto. Como hablaba antes con Ana, en el castro de Ulaca hay 2 piedras búho que son las que protegen y vigilan el castro. Yo no me he atrevido a poner fotos porque yo veo piedras búhos por todos lados. Piedras búho, piedras lechuzas y piedras mochuelos, así que digo, no voy a poner fotos, no sea que sea alguna barbaridad mía y la gente diga, este tío de qué va. Pero lo hay, no pongo fotos por miedo a meter la pata. Lo que sí que al sur, pues hay otra piedra de responsos, que ya hemos explicado anteriormente lo que son. Del castro de Ulaca, camino a Hija de Dios, hay un camino llamado de las Aleguillas que te lleva a una zona natural llamada La Garganta. En mitad de la misma está donde se rodó La Rueda del Dolor de Conan el Bárbaro en 1981. Conan y los Betones no tienen nada que ver, pero como la ruta también va de cosas raras y de lugares así un poco vistosos, pues lo pongo.
incluso la piedra atalaya donde ves esa almenara reúne todas las características para haber sido un santuario antiguo. No he encontrado nada ni hay nada, pero cuando vas allí dices, si es que esto tiene un abrigo, tiene una piedra así en forma de atalaya, está rodeada por cumbres nevadas, un sitio espectacular. No me extraña que el director de Conan pues eligiera ese lugar para rodar digamos, pues lo que eran las imágenes de la Rueda del Dolor, que es una de las imágenes más clásicas de esta película. Fácil de llegar igualmente, dejas el coche en el mismo lado de la piedra esta atalaya, súper fácil. Para los amantes de las películas y esto, pues un sitio también obligado. Ya que te pilla de camino, pues vas a visitarlo. En Hija de Dios también hay un canto de responsos, que estuve buscándolo, vimos a unos ciclistas y me dicen, creo que es aquella piedra con toda seguridad. Con que fui a la piedra y no veía piedrecitas encima, digo, parece como que, digo, no sé yo si esta va a ser la piedra, o que te pone guapo, metes tripa y te hace fotos para darte cuenta 5 minutos más tarde que no es la piedra de los responsos. Dice, es como si te dicen, ves esta piedra que hay 50.000 en el paraje, pues te hace fotos en una de ellas y ya está. Pues este también te puede ocurrir en las rutas de la España Mágica, que te puedes confundir. Luego coges el coche y te das cuenta de que el verdadero canto de responsos de Hija de Dios está en la misma carretera, al lado de la carretera. Según subes al norte, a la derecha, a 1,5 metros de la misma carretera, del mismo asfalto. La vimos de pasada, digo, nos habíamos confundido, nos hicimos la foto en una piedra común, pero el canto de los responsos está al lado de la carretera. También me llama mucho la atención en la toponimia del nombre del pueblo, Hija de Dios, pero no sé por qué, no me han sabido decir el porqué del nombre. Por un camino fácil de transitar con un vehículo, por eso pongo la foto alguna vez con mi coche, podemos llegar a una necrópolis de los siglos 8-11, construida a modo de panteón familiar. Lo curioso de esta necrópolis es el tamaño de las tumbas en Bañera. Parecen dobles, parece como hechas para 2 personas en vez de para una. Y otro potro de errar, que os vais a hinchar también a ver este tipo de elemento rural. Como os digo, muy fácil de llegar en coche, al lado. Y a 1,5 kilómetros tenemos Narros del Puerto, con la iglesia de la Asunción del siglo XII y XIII. Todo indica que fue anteriormente un santuario romano debido a algunas aras votivas romanas que se encontraron en el lugar y que incrustaron en la misma iglesia, en la parte interior de la misma. En los escalones de entrada hay otro curioso elemento grabado, que es un alquerque, que es un juego medieval de orígenes muy antiguos, y que curiosamente me acordé que ese mismo alquerque, que es común, tampoco raro, estaba también grabado en una parte de la Catedral de Santiago de Compostela. Con lo cual, lo que os hablaba aquí, en Bretonia, las piedras os van a dar un juego brutal si tenéis los ojos abiertos. De Narros del Puerto volvemos otra vez a la carretera 110 y ya sé que no la vamos a abandonar.